¿Qué tal, amigos? Nuevamente les damos una cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de este canal Estudiando el Verbo. En esta recepción de sábado quiero enviarles un fraternal saludo a cada uno de ustedes, invitarles para que nos vean hasta el final de este video. Vamos a estudiar, en esta hora, la lección número 5, titulada Jesús como el gran maestro. Pero antes, como siempre, quiero invitarles ahí donde están para que podamos alabar a Dios con un canto que en lo personal me agrada mucho, porque es un canto que tiene una historia sorprendente, un canto que da inicio a la reforma allá por el siglo XVI con Martín Lutero. Se llama Castillo Fuerte. Vamos a cantarlo, estimados amigos y hermanos. ¿Me acompañan? Con su
Bien, vamos pues con la ayuda de Dios a iniciar este repaso de lección, no sin antes de abrir la palabra de Dios, orar para que el Espíritu sea en esta hora nuestro maestro, sea nuestro director, sea nuestro guía seguro, para que no vayamos a caer. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y suplicamos humildemente, Padre eterno, el perdón de nuestros pecados. Queremos, Padre eterno, que nos limpies y que la sangre de Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Guíanos en esta hora, Padre eterno, quita todo ruido de nuestra mente, habilítanos con poder, Padre eterno, para que podamos, Señor, entender y comprender cuál es el principal propósito de esta lección. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, el título de esta lección, nuevamente, lo repetimos, es Jesús como el gran maestro. Sin duda, en el mundo hay muchos intelectuales, hay muchos hombres y mujeres que probablemente sean sabios. Sin embargo, ninguno como el Maestro Jesús, con su perfección, con su bondad y con su amor. Sin duda, cada una de sus enseñanzas nos ha dejado grandes lecciones, ¿verdad? Pero antes de ¿quién es Jesús? Dejemos que la Biblia nos responda a esa pregunta. Sin duda, Jesús no solamente fue un gran amigo, ¿verdad?, un gran ser, una persona que no pecó, sino también fue Dios hecho carne. De acuerdo a Juan, el capítulo 1 de Juan, ¿verdad?, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? Okay. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos del 18 al 20, lo siguiente: un día Jesús estaba orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún antiguo profeta que ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro: el Cristo de Dios. Es interesante esta pregunta que hace Jesús, y que en lo personal yo he hecho a algunas personas, ¿sí? Les he preguntado si conocen a Jesús. Algunos, la mayoría, me han respondido que fue un gran hombre, ¿verdad?, quizás algún profeta, pero ninguno me respondió de acuerdo a la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Cuando Jesús, en Mateo 16, 13 al 16, Mateo nos presenta también esta cita, ¿sí? Dice él, ahí en el versículo 13 de Mateo: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Mateo añade esta palabra, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, que Lucas no lo tiene, ¿verdad? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. De igual manera, Mateo especifica y menciona al profeta Jeremías. Él preguntó: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Mateo añade esta parte que Lucas no lo hace: el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos perfectamente quién es Jesús, ¿verdad? El comentario bíblico adventista nos ayuda un poco a entender esto, ¿verdad? Y la razón por la cual muchos en esa época, en ese tiempo, no alcanzaron a vislumbrar, ¿verdad? El capítulo 1 de Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No le recibieron, ¿sí? No le reconocieron. El comentario bíblico adventista nos dice: los discípulos presentaron 4 opiniones que habían oído acerca de Jesús. En todas esas opiniones, si bien se reconocía a Jesús como un gran hombre, en ninguna se le reconocía como Dios. Así había ocurrido en el caso de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo lo considera solamente como un maestro, alguien enviado por Dios solamente. Las diversas opiniones que tenían los hombres acerca de Jesús eran una triste admisión de que, a pesar de todas las evidencias proporcionadas por el cielo, los suyos no le habían reconocido como lo que en verdad era: el ungido, el Mesías de la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? El don profético, a través de Elena G. de White, ¿sí?, en Liceo Todas las Gentes, dice lo siguiente: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, era el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros, para ser Emmanuel. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, ¿verdad?, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Esto está en el Liceo Todas las Gentes, en la página 11, ¿verdad? Página 11. ¿Sí? Ahora, Jesús, sin duda, es el mejor maestro que jamás ha existido, ¿verdad? Que jamás ha existido. Jesús es el que nos enseña cómo es Dios. ¿Cómo? Jesús es el que nos enseña cómo es Dios. Por eso él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Esto está en
Juan 14:9. Él es también el ejemplo de cómo quiere que vivamos. Por eso Él dice ahí en Juan 13:15, ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿verdad? Él es el que pagó por nuestros pecados, reconciliándonos así con Dios. El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Interesante, ¿verdad? Sin lugar a duda, Jesús es el gran maestro de maestros, al cual debemos toda nuestra adoración, ¿verdad? Toda nuestra adoración. Y en esta hora vamos a dividir en 4 partes este estudio, ¿verdad? Este estudio, Jesús el gran maestro. Y vamos a ver el primer punto que lleva por nombre la gloria del Padre. Número 2, ejemplo a seguir, el reconciliador y el que merece toda nuestra adoración. Vamos al primer punto, pero antes nuevamente quiero invitarles para que ahí donde estén nuevamente hagamos una oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Gracias, cariñoso Padre, porque nos das en esta hora ese grande privilegio de poder hablar de tu Hijo amado, de poder reconocer que Él es el gran maestro de maestros y que, Padre eterno, el Espíritu Santo está haciendo una gran obra para que nosotros podamos aprender más de Él, para que podamos nosotros entender cuán grande, ¿sí?, son sus enseñanzas. Gracias, Padre eterno, por este gran privilegio. Te rogamos, Padre eterno, que te quedes en nuestro corazón. Quita todo ruido de nuestra mente en esta hora para que podamos escuchar tu voz, ¿sí?, a través de tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Amén. Vayamos pues al primer punto, la gloria del Padre. Por eso quiero invitarles a que abramos el libro de libros, la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Vayamos rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y Jesús les dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has reconocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Es el mismo problema que se presenta hoy en día, ¿verdad? Dios nos ha dado muchas pruebas, ¿verdad? Jesús nos ha dado muchas evidencias de quién es Él. Y sin embargo, al hablar de su divinidad, al hablar de su obra, al hablar de lo que representa para el mundo cristiano, muchas veces actuamos como Felipe.
muéstranos al Padre, dice Felipe, ¿verdad? Muchos en la iglesia han estado muchos años en la misma y aún tienen dudas, ¿verdad? Por eso Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Eso que le dice a Felipe, nos lo dice hoy a nosotros, ¿verdad? Hebreos 1, del 1 al 3, describe cómo después del pecado Dios ya no podía hablar cara a cara con el hombre. Por eso se reveló a través de los profetas, ¿verdad? Ahí en Hebreos 1:1. Vamos para allá rápidamente. Hebreos 1:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, ¿verdad? Sí, ya Dios no hablaba cara a cara con el hombre, con el mundo, ¿verdad? Con los seres de esta tierra, pero Dios utilizó a los profetas, ¿verdad? Por eso dice en su palabra, no hará nada Jehová, ¿verdad? Sin antes, ¿qué? Comunicárselo a sus siervos los profetas, ¿verdad? Es a través de los profetas es como Dios revela sus planes, lo que Él va a hacer, ¿sí? Hoy dice el libro de Hebreos, dice, y en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo, ¿verdad? Y el versículo 3 describe más acerca de Jesús, ¿verdad? De Jesús, sí, porque Jesús es la gloria del Padre, ¿verdad? Dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. El versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Interesante, ¿no creen? Pero esta revelación era imperfecta, ¿verdad? Solo Jesús puede revelar perfectamente a Dios, ¿sí? Es decir, la revelación de los profetas sin duda no se compara con la revelación que hace con su persona, ¿sí? Jesús, de quien es el Padre, ¿sí? Jesús es la gloria del Padre, ¿verdad? Ya dijimos que es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia, es el que sustenta todas las cosas, Él el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿sí? Dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, ¿verdad? Él es el que se ha sentado a la diestra de Dios, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Pasemos al siguiente punto, ¿verdad? No sin antes decir que Jesús vino para mostrar la verdad acerca de Dios y mostrarnos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a
sustentar esto con la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús, ¿verdad? El maestro de maestros, ¿verdad? Nuevamente leo el versículo 6 de 2 de Corintios 4, ¿verdad? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, ¿verdad? Es interesante lo que el apóstol Pablo nos revela ahí en esta epístola, segundo de los Corintios, ¿verdad? Y Juan 14:9, miren lo que dice Juan 14:9. De paso, este capítulo en lo particular a mí me gusta muchísimo, porque empieza Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí, ¿verdad? Vayamos a Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, hace tanto tiempo yo estoy con ustedes, y tú, Felipe. Nuevamente esta cita nos lleva a reflexionar acerca de que podamos nosotros permanecer mucho tiempo en la iglesia, muchos años, ¿verdad? Podamos habernos bautizado, podamos estar haciendo obra misionera, pero nos puede pasar lo que a Felipe, ¿verdad? Dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que nosotros no conozcamos a Jesús? No conozcamos a Dios. Muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando viene alguna prueba, ¿sí? Dudamos de la existencia y preguntamos si realmente Jesús existe o solamente es un mito, ¿verdad? Pero no, Jesús es la gloria del Padre, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos descubrir esto, para que podamos entender esto, necesitamos verdaderamente conocer a Cristo, ¿sí? Y hay un medio por el cual podemos nosotros hacerlo, y es a través de su palabra. Jesús revelaba la gloria y el carácter del Padre, de manera que las personas podían ver en Él a Dios. Así es como nosotros deberíamos de ver a Jesús, como el Dios eterno, ¿verdad? De la misma forma, Jesús es la imagen de Dios. Ya vimos ahí en Hebreos 1:3. Nosotros somos transformados a imagen de Jesús. Vayamos a Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? De la misma forma que Jesús es la imagen de Dios, nosotros somos transformados a la imagen de Jesús para revelar al mundo la gloria y el carácter del Padre. Y quiero decirle, estimado amigo y hermano,
que no pierda la paciencia, ¿verdad? Muchas veces como cristianos somos criticados cuando alguien descubre en nosotros un defecto de carácter, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Debemos siempre orar, ¿sí?, para que el enemigo de las almas no nos acuse delante de Dios, ¿verdad? Y que siempre podamos glorificar a Cristo, podamos glorificar al Padre. Nosotros debemos mostrar siempre el carácter de Jesús en nuestras vidas, que no sea solamente una cuestión teórica, sino una cuestión real, una experiencia real en nuestras vidas, ¿verdad? Cuanto más tiempo, y esa es la única forma de que nosotros podamos vencer, ¿sí?, nuestros defectos de carácter y podamos glorificar a Dios, ¿sí?, pasando mucho tiempo con Jesús. De esa manera podremos reflejar su gloria, ya que mirando, dice el apóstol Pablo, a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:18. Qué interesante, ¿no? Que cuando nosotros nos miremos al espejo, no veamos al viejo hombre, ¿verdad?, sino veamos al nuevo hombre en Cristo, ¿verdad? Yo digo amén, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto de esta lección, no sin antes presentar una nota de Elena G. de White, una cita que se encuentra en Ministerio de Curación. Noten bien la cita, Ministerio de Curación, página 329. ¿Qué dice el don profético, sí, de la persona de Elena G. de White? Dice, habiéndose humanado, Cristo vino al mundo para ser uno con la humanidad y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. No solamente Cristo vino a ser uno con la humanidad, ¿verdad?, sino vino también a revelar la gloria del Padre, ¿verdad? Vino a revelar a nuestro Padre Celestial, a nosotros, hombres pecadores, dice Elena G. de White. Sigue diciendo, aquel que había estado en presencia del Padre desde el principio, aquel que era la imagen expresa de Dios invisible, era el único capaz de revelar la humanidad, el carácter de la deidad. ¿Cómo? Dice ella, tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado con los demás, Cristo representó el carácter de Dios, es decir, del Padre, y se consagró siempre al servicio del Padre y del hombre, ¿verdad? Esta cita es por demás interesante. Sin duda, Jesús como maestro, como hombre, ¿verdad?, es el ejemplo a seguir. Vayamos a la palabra de Dios para poder ver esta parte, ¿verdad? Juan 13:15. Juan 13:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque les he puesto ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes también lo hagan, ¿verdad? También lo hagan. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Jesús? El ejemplo que nos dio Jesús fue
su carácter humilde, su carácter lleno de paciencia, ¿sí? Un carácter perdonador, un carácter, ¿sí? Donde él meditaba siempre, ¿sí? Acerca de lo que tenía que hacer, un carácter siempre de servicio, ¿verdad? El contexto de esta cita sin duda nos lleva ahí en el capítulo 13, donde Jesús se pone el mandil y lava los pies de sus discípulos. Porque ejemplo os he dado, ¿sí? Ejemplo os he dado, ¿sí? Tenemos que aprender mucho de él, de todo su ejemplo, de cómo oraba, de cómo se interesaba por los que sufrían, de cómo tenía el conocimiento de todas las cosas, de cómo impartía él las buenas nuevas a la gente, no solamente de servicio, de muchas cosas, ¿verdad? El ejemplo a seguir es Cristo Jesús. No hay otro nombre, ¿verdad?, dado debajo de los cielos en el que nosotros podamos, ¿sí?, tener como ejemplo. Para seguir el ejemplo de Jesús debemos conocer cómo era Él. Y para conocer cómo era Él tenemos que ir a su palabra. Debemos conocer cómo era Él y cómo se comportó cuando caminó entre nosotros, ¿verdad? En Filipenses 2, del 3 al 11, Pablo describe de una manera magistral cuál es el carácter y la actitud y cómo debemos imitarle. Quiero imitarles porque esta cita es muy importante. Filipenses 2, versículo 3 hasta el 11. Y esta cita en lo personal me llena de satisfacción, me llena de ilusión, ¿verdad? Dice Filipenses 2, a partir del versículo 3 hasta el 11, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Y aquí viene lo interesante, lo que Pablo describe de una manera magistral. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y yo digo, amén. ¿Cómo era Jesús? Humilde, ¿verdad? Él nació en un pesebre, ¿verdad? No nació en un lugar lujoso, en un hospital fifí, como dicen hoy en día, ¿verdad? Él era obediente al Padre, ¿verdad? Era servicial. La gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la exaltación,
sino humillándonos ante Dios y obedeciéndole y sirviéndolo a los demás, ¿verdad? De esa manera se logra la obra de educación y salvación de Dios. Pasemos pues casi al final de este tema. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, exalta nuevamente a Cristo, diciendo: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos y amigos, el pecado ha creado una brecha de separación entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Para nosotros es imposible salvar esa brecha. Es más, como pecadores ni siquiera deseamos salvarla, ¿verdad? Es Dios quien toma la iniciativa. En la ofrenda de su Hijo ofrece el Padre el medio para reconciliarnos con Él y pone en nosotros el deseo de arrepentirnos, ¿verdad? Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Según Romanos 2:4, ¿verdad? Jesús, el creador y sustentador de la vida, nos redimió en la cruz, perdonándonos nuestros pecados, nos reconcilia con Dios, es decir, con el Padre, y nos hace partícipes de la obra de reconciliación en nuestra propia esfera, según Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Verdad? Jesús, el gran Maestro, es el que merece nuestra adoración, ¿verdad? Apocalipsis 5:12 nos dice que el Cordero fue inmolado y es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, ¿verdad? Desde el momento de su encarnación, los hombres fueron llamados a adorar a Jesús. Un grupo de ángeles, como brillante estrella, vino a anunciar la llegada del Salvador, el Mesías, el ungido, el Rey de Reyes. Este anuncio fue escuchado en las colinas de Belén y visto desde la lejana Mesopotamia. Y al recibir la noticia, los pastores corrieron al pesebre y reconocieron al Salvador en el niño recién nacido. Adoraron y salieron a compartir con todos su hallazgo, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solamente estamos considerando con nuestra actitud, estamos considerando solamente a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor, ¿verdad? Y como nuestro Señor, Él tiene que recibir toda, ¿verdad? Tiene que merecer y recibir toda nuestra adoración, ¿verdad? Así como la recibió por parte de los pastores en el día que Él vino a este mundo. Por su parte, los magos de Oriente reconocieron en la estrella angelical el cumplimiento de las profecías que anunciaban al Salvador y se dispusieron a partir a su encuentro. Al hallarlo, lo adoraron y le ofrecieron presentes. ¿Quién somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Verdad? Necesitamos, ¿sí?, aprender, ¿sí?, a ser humildes, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que Cristo Jesús, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios no se aferró, ¿verdad?, a eso, ¿verdad?, sino se despojó de eso y se humilló, ¿verdad?
al igual que ellos, nosotros somos llamados a adorar a Cristo, ¿verdad? Vayamos rápidamente a Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cristo merece toda nuestra adoración, ¿verdad? No hay más. Si los ángeles le adoran, ¿verdad? Si todos los millones y millones y millones de ángeles le adoran, ¿sí? Cuando estuvo aquí también le adoraron. Nosotros somos llamados a adorarle también a Cristo. Quiero terminar, estimados amigos y hermanos, esta bonita lección, ¿verdad? Principalmente porque habla de nuestro Señor y Dios Jesucristo, de nuestro Salvador y Redentor, de quien nos redimió de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz, ¿sí? Con una cita de Elena G. de White en su libro Mensaje para los jóvenes, página 179. Dice ella: la obra del amado Hijo de Dios, al emprender en su propia persona la unión de lo creado con lo no creado, lo finito con lo infinito, es un tema que bien podría ocupar nuestros pensamientos durante toda la vida. Esta obra de Cristo debía confirmar en su inocencia y lealtad a los seres de otros mundos, así como salvar a los perdidos y moribundos de este mundo. Esto abrió un camino para que los desobedientes volvieran a su lealtad a Dios, mientras que por el mismo acto colocó una salvaguardia alrededor de los que ya eran puros para que no se contaminaran. En otras palabras, ¿sí?, la obra de Jesucristo tuvo un propósito muy especial: salvar a este mundo perdido, ¿verdad? Su obra abrió un camino, ¿sí?, para que este mundo desleal a Dios, ¿verdad?, no se perdiera. ¿Sí? Y por otro lado, colocó una salvaguardia alrededor, es decir, en seres de otros mundos, ¿sí?, que eran puros para que no se contaminaran, ¿verdad? Su propósito era solamente que en este mundo, en esta tierra, ¿sí?, se pudiera llevar a cabo ese plan de salvación, y fue hecho, cumpliéndose así todas las profecías que hablaban acerca de Cristo Jesús, el gran Maestro. Gracias, estimados amigos y hermanos, por estar con nosotros hasta el final, y como siempre quiero desear todo lo mejor, y que Dios nos ayude y nos prospere en todo, y que seamos bendecidos, sobre todo en la salud, ¿sí?, y que nuestra fe cada día, ¿sí?, crezca, ¿sí?, en Cristo Jesús. Me despido, no sin antes invitarlos para que nos acompañen en la lección número 6 de Escuela Sabática. Hasta pronto y felicidades.